Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se han dado cita esta noche. Es el segundo evento de ese tipo que tenemos este año. Empezamos con una ponencia muy estimulante de Franklin Ramírez en torno al post-neoliberalismo, con el comentario de Luis Claros. Y a diferencia de algunos eventos que se organizan a veces en la vicepresidencia, en el hall, con toda la pirotecnia que eso implica, como la presentación de la revista Migraña, nuestro objetivo es poder crear un espacio de intercambio de ideas un poco más íntimo, un poco más abierto. A veces con tanta asistencia es difícil poder levantar la mano y comentar y recibir respuesta de quienes se exponen. Entonces, esta noche tenemos el honor de contar con dos grandes intelectuales, investigadores. En primer lugar, quien nos presenta esta noche es Ricard Lalander. Esta ponencia nace de un intercambio por email, luego por Facebook, luego por Twitter, y se dio de manera relativamente sencilla. Entonces, aprovechando que Ricard estaba visitando el país, nos pareció propicio organizar un evento en torno al vivir bien, que es el tema que he estado uno de los temas que he estado investigando. Y por supuesto también tenemos el honor de contar con la presencia de Javier Albó, que también nos ha colaborado en el Centro de Investigaciones Sociales en otras iniciativas como la Biblioteca del Bicentenario. Entonces, ambos ya verdaderamente amigos, considero, del Centro de Investigaciones Sociales. Entonces, sin mayor preludio, le doy la palabra, por favor, a Ricard. Y bueno, es todo tuyo. Muchas gracias Amaro, y bueno, una alegría estar aquí. Gracias Javier por aceptar ese papel como comentarista, y una alegría ver tantas personas aquí, algunos que ya conocía, pero la mayoría caras nuevas para mí. Probablemente me voy a parar pronto porque yo me canso al exponer sentado. Yo soy, como mencioné a Amaro antes, yo soy como Friedrich Nietzsche. Prefiero estar hablando, enseñando a pie o caminando, mejor aún. Pienso que el cerebro se activa mejor. Entonces voy a ver si ese micrófono portátil funciona. Entonces, fui invitado entonces para hablar de una parte de mi proyecto de investigación actual. En la charla de hoy, más que todo, hablaré sobre un dilema, el dilema fundamental de desarrollo que tienen los gobiernos progresistas. Y estoy refiriéndome más que todo a Ecuador y Bolivia, los dos países que estoy trabajando en mi proyecto de investigación. Es un dilema triangular, acostumbro decir. ¿Por qué triangular? Por un lado, tenemos los gobiernos progresistas con sus ambiciones de llevar a cabo reformas de bienestar social. Para poder lograr eso, dependen de los recursos naturales, es decir, la industrialización de los recursos naturales. Y al mismo tiempo, los dos países se han destacado en el mundo por su radicalidad en sus nuevas constituciones en cuanto a los derechos de los pueblos étnicamente definidos, y también, especialmente en el caso de Ecuador, los derechos propios de la naturaleza, el medio ambiente, la Pachamama. Y en los dos países, que también es una justificación de la selección de casos, bueno, es que en las dos constituciones se han establecido principios indígenas de convivencia armónica entre los seres humanos, y también
la naturaleza. Los principios de suma causa y en Ecuador suma causa, que buen vivir o vivir bien. Hablaré un poco de esa novedad, incluso constitucional, como el fundamento, realmente un principio fundamental de funcionamiento del Estado. Esas ideas de vida armoniosa, etc. Y esa conceptualización también desafía las connotaciones tradicionales de desarrollo, es decir, desarrollo entendido como crecimiento o progreso económico. Pero es complicado, porque los recursos económicos son necesarios en esos países que todavía tienen niveles altos relativamente de pobreza. Así que, bueno, se puede hablar de buen vivir también como un nivel mínimo de dignidad, de condiciones para los seres humanos. Entonces, un punto de partida para hoy es indudablemente las constituciones, porque las tensiones y las contradicciones prácticas de ese dilema triangular que mencioné se refleja también en las constituciones, en los textos constitucionales. Les voy a dar luego unos ejemplos. Ustedes seguramente han estudiado por lo menos la Constitución boliviana. ¿Sí? Una pregunta principal en mi proyecto de investigación es: ¿sería posible justificar la extracción de recursos naturales para la provisión de políticas progresistas de bienestar y todavía respetar los derechos constitucionales de la naturaleza y de los pueblos indígenas? Es una manera de formular también el dilema triangular. Debo mencionar que mi proyecto de investigación y mi estadía aquí tiene el apoyo del Consejo Sueco de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Debo mencionar eso en cada actividad pública. Antes de seguir, sin embargo, ayer me golpeó un poco duro al saber que el maestro Eduardo Galeano se había ido físicamente, pero siento que espiritualmente está muy presente. Y algunas personas aquí han leído mi manuscrito que presenté para este evento, y por casualidad, mi primera referencia en la página 1 es a Eduardo Galeano, 1971. Y, ojo, yo no tengo la costumbre de citar a Eduardo Galeano. Fue la primera vez casi. Así que un poco raro eso. En esas dos fotos está Eduardo Galeano, no se ve tan claramente, en el aula magna en la Universidad de Estocolmo en 2010, cuando había recibido un premio de literatura allá. No el premio Nobel, sino el premio Dagerman fue. Y luego de ese encuentro lanzó una conferencia muy impactante allá en Estocolmo. Un paréntesis. Galeano ha sido importante. ¿Qué digo yo ahí en la introducción? De esa tensión o dilema triangular. ¿Qué fue la esencia realmente de la obra clásica de Galeano del 71?
América Latina es pobre por ser tan rico. Es un mendigo sentado en un saco de oro. Bueno, ustedes conocen la historia de Potosí, etcétera, que Galeano retrata en ese libro. Regresando entonces a mi tema de investigación. En ambos preámbulos de las nuevas constituciones en Ecuador y en Bolivia, se menciona, se enfatiza fuertemente los derechos de la Pachamama y el aporte indígena, la filosofía de Summa Camania, Summa Causae. Voy a avanzar un poco porque solo tengo media hora. Bueno, podríamos, por supuesto, reflexionar críticamente sobre los conceptos. Alguien diría a veces, porque yo como sociólogo a veces tengo que simplificar o generalizar mis observaciones o análisis. Alguien podría decir, bueno, desde su perspectiva que estoy facilitando o simplificando, a veces demasiado los conceptos. Yo sé que hay un debate y todos no están de acuerdo qué significa realmente el buen vivir o summa camania. O, en el primer lugar, ¿es summa causae igual a buen vivir? Bueno, dicen los que hablan quichua que, bueno, realmente no. Ulcuango, el embajador, seguramente me puede confirmar que buen vivir realmente, buen vivir, vivir bien, no sería summa causae, porque summa causae es lo óptimo, vida en plenitud. La buena vida de cada día, de lo cotidiano, sería ahí causae en quichua, ¿cierto? Y lo mismo aquí, yo sé que Javier Albo habla aymara mucho mejor que yo, que hay un debate también y algunas críticas ahí. Pero como dice, para simplificar el debate, como dice el canciller Choquehuanca, nosotros decidimos aceptar la traducción a vivir bien del Summa Camania. No voy a pararme mucho más en los conceptos, sino entrar directamente en mi aporte teórico. Bienvenida. De la sociología ambiental. Aquí en la sala hay algunos ecologistas. ¿Puedo preguntar? Aquí por lo menos 1, 2, 3. Hay ambientalistas aquí. Algunos se confunden ahora. No es la misma cosa. No somos todos ecologistas o ambientalistas. Bueno, para mí, en mi problematización teórica no es la misma cosa y yo estoy de acuerdo con Andrew Dobson, que en el 90 escribió un clásico, Green Political Thought. Existe también en una traducción a español, Pensamiento Político Verde. Y ya está circulando en su 5ª edición. Y según él, bueno, Andrew Dobson, él admite que se identifica como un ecologista. Y ecologista quiere decir ecologismo radical, ecologismo profundo, que a veces colocan al valor no humano de los seres no humanos y la naturaleza como superiores a los seres humanos.
No es exactamente, completamente cierto eso, pero para facilitar y contrastar un poco. Mientras que el ambientalismo es la tradición, es la aproximación dominante en el mundo. Es decir, confiar en la tecnología de punta para resolver cualquier problema medioambiental. Los ambientalistas, la mayoría de ellos, menos los ecosocialistas, voy a regresar a los ecosocialistas, defienden la idea de un capitalismo verde. Hay también en las constituciones que estamos estudiando tensiones entre las posiciones ecocéntricas y aproximaciones más pragmáticas, antropocéntricas. Antropocéntrico, que considera el valor humano primero. La orientación más dominante es entonces el ambientalismo, entre otros, una aproximación teórica que un poco erróneamente se llama en inglés Ecological Modernization Theory, pero yo considero que debería ser modernización ambiental, es decir, ambientalista y no ecologista. La modernización ambiental que domina en las cumbres climáticas del mundo, incluso allá, bueno, se concentran más que todo en programas internacionales y nacionales para minimizar los daños ecológicos, pero generalmente también para promover la continuación del capitalismo. Mientras que el ecosocialismo, que también es una aproximación antropocéntrica, es una fusión entre los movimientos rojo y verde. Algunos dicen a veces peyorativamente los watermelons, los sandías, es decir, verde por fuera, rojo por dentro. Y entonces, en las constituciones, yo recuerdo cuando salieron esas constituciones tan progresistas y los ecologistas del mundo aplaudían y decían que, bueno, gente como Eduardo Gudinas, Alberto Acosta decían, la nueva constitución de Ecuador y también de Bolivia, bueno, son constituciones más biocéntricas o ecocéntricas. Y es cierto, hay artículos más ecocéntricos, especialmente en Bolivia. No en Ecuador. En Bolivia han recompensado un poco con la nueva ley marco de la Madre Tierra, el desarrollo integral para el vivir bien. Pero esa ley de la Madre Tierra es más antropocéntrica que ecocéntrica. La primera parte de la ley sí defiende los derechos propios de la Madre Tierra, el ecosistema, etc. Pero el desarrollo integral, la segunda parte, se refiere a otros valores más antropocéntricos. Estuve hablando mucho con René Orellana, si les suena ese nombre. Él fue coautor de esa ley y también vocero de Bolivia en las cumbres climáticas. Entonces, es así que, porque a nivel global, ese perfil ecológico, verde, de los dos gobiernos ha sido muy importante. Y en las cumbres climáticas se han destacado Bolivia y Ecuador como los primeros defensores de los derechos
de la madre tierra y también como opciones a la crisis climática y el capitalismo global. Pero es complicado en la práctica. Y he observado que en el discurso del presidente Evo Morales Ayma, él habla más de la Pachamama y la crisis climática y el vivir bien fuera de Bolivia que por dentro. Es una observación. Entonces, ¿qué significa en la práctica implementar el vivir bien? O suma causa allá. Hay un fragmento aquí del Plan Nacional para el Buen Vivir o Plan Nacional para el Desarrollo. Ese plan tiene 2 nombres en Ecuador. Hay un fragmento que es ilustrativo. Porque algunos críticos superficiales dirían que bueno, pero no han acabado con su explotación minera, petrolera, etcétera, y siguen contaminando. Porque, diría, yo pienso que es importante enfatizar que las iniciativas de Bolivia y Ecuador pueden verse como un intento de plantear el dilema climático. En Ecuador seguramente han escuchado de la iniciativa Yasuní-ETT, de dejar el petróleo en el suelo. Es decir, no explorar las riquezas petroleras probadas más grandes de Ecuador. Una iniciativa muy revolucionaria, realmente, como una propuesta de una época post-petrolera, dejar el crudo en el suelo. Es en un territorio, es un parque nacional y también es territorio indígena, es decir, una zona amazónica muy delicada. A compensación, Ecuador pidió corresponsabilidad internacional, pero la comunidad internacional, luego de 5 o 6 años de funcionamiento de la iniciativa, falló. 0.37% de las donaciones o aportes que habían estimado habían recibido al fondo Yasuní. Así que es complicado. ¿Qué dice entonces en ese fragmento? No se trata de mantener incólume el patrimonio natural, porque eso es imposible por el uso de energía y materiales que realizan las distintas sociedades, así como por la capacidad de asimilación de los ecosistemas, sino de resguardarlo a un nivel adecuado, frenar el ritmo, etc. Y también profundizar la conciencia medioambiental, etc. Por supuesto, es como se inicia aquí ese párrafo. Se puede hablar de las responsabilidades intergeneracionales. Tanto los ecologistas como los ambientalistas hablan así. Debemos pensar en nuestros nietos, etc. Incluso ahí, cuando los ecologistas argumentan así, el punto de partida es también antropocéntrico. Los seres humanos debemos tener la posibilidad de sobrevivir también. Entonces, ecosocialismo dijo el conferencista. Este pequeño fragmento de una declaración de Evo Morales es ecosocialista. O uno puede incluso ampliar y considerar sus políticas sociales por sí y a veces las ambiciones ambientales por sí.
¿Qué piensa? Dice, las bases del vivir bien, compartir y no competir. Ahí está tanto un argumento ambientalista y socialista, se puede decir. Él mezcla aquí realmente un socialismo que no se agota en la lucha de clases, busca vivir en armonía con la madre tierra. En Ecuador, el hermano del conferencista anterior aquí, René Ramírez Gallegos, él y otros hablaban de un socialismo del summa causa. Pero parece que la dependencia de la exportación de recursos naturales sí se ha mantenido en ambos países y a corto y mediano plazo no se ve factible el desmantelamiento del sistema de dependencia del extractivismo. Regresamos ahora a la distinción de Andrew Dobson y otros ambientalistas y ecologistas. ¿Qué dice Rafael Correa aquí en un discurso de 2012? ¿Somos ambientalistas? Andrew Dobson estaría de acuerdo. Sí, ambientalistas y ecologistas no. También tengo solvencia para decirlo, porque yo era profesor, entre otros, en economía de medio ambiente. Somos ambientalistas, pero no como aquellos infantiles. Es decir, Correa está utilizando correctamente, según Dobson aquí, es decir, los infantiles ecologistas. Y regresando a Eduardo Galeano y su metáfora ahí, que Rafael Correa a menudo repite, no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Tenemos que utilizar nuestras riquezas. ¿Cuántas generaciones tenemos que esperar para poder dar una vida digna a la gente de la Amazonía, por ejemplo? Así que ese triángulo entonces, el dilema. ¿Tengo 7 minutos todavía o algo? Sí, ok. 10, ok. Estamos bien entonces. Entonces, todavía estamos en ese hilo conductor del dilema triangular. Recursos naturales, al mismo tiempo los derechos, cómo manejar esos, y las ambiciones de reducir la pobreza, ofrecer bienestar, que debe ser siempre el objetivo principal de todos los gobiernos. Su papel es proveer bienestar social a todos los ciudadanos, especialmente a los más necesitados. Entonces, en la práctica social, política económica y también en los textos constitucionales están algunas contradicciones fundamentales. Es decir, la tensión entre las políticas económicas de desarrollo extractivista versus los derechos ambientales y étnicos. Algunos autores han expresado eso como una lucha entre el extractivismo y el pachamamismo. Creo que fue un académico Stefanoni que lanzó ese debate primero aquí en 2010. Su idea, según lo conozco, no fue peyorativa, eso de
utilizar el concepto de pachamamismo. Yo sé que incluso dentro del gobierno boliviano se utiliza eso para hablar de una de las facciones del gobierno. Entonces vamos a mirar, como prometí, algunos ejemplos de las dos constituciones. Ecuador. El ejemplo debo decir también que los que están interesados en recibir artículos míos o un artículo sobre ese tema con más profundidad en el análisis, de alguna manera podemos resolver eso, o que se contacte a mi persona o tal vez luego también al CIS. Entonces, primer ejemplo, la naturaleza, el medio ambiente como sujeto de derecho. Eso nunca existía antes. La naturaleza, el medio ambiente siempre fue objeto manejado por los seres humanos. Pero, por supuesto, la naturaleza no puede hablar por sí. Los seres humanos tenemos que ser siempre los voceros de los árboles, los jaguares, otros animales, etc. Sujeto de derecho. La naturaleza o Pachamama, es decir, Pachamama es sinónimo de naturaleza en la Constitución de Ecuador. Aquí se enfatiza también eso de vocero. Cada persona o colectivo tiene el derecho de expresarse y hablar en nombre de la naturaleza. Bolivia, bueno, eso ya he mencionado de los derechos de la madre tierra. Vamos a otro artículo contradictorio de la Constitución boliviana. Por un lado, hay artículos en ambos países que enfatizan el derecho de los pueblos étnicamente definidos de administrar su propio territorio, pero las riquezas del suelo. Artículo 355 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Es obligación del Estado Nacional explotar y comercializar las riquezas del suelo. Es decir, esas contradicciones son fuentes constantes de conflicto. Pero todas las constituciones incluyen contradicciones, porque las constituciones son textos orgánicos, es decir, cambian con el tiempo y para su implementación práctica dependen de otra legislación secundaria. Aquí en Bolivia no se ha adecuado la legislación secundaria para corresponder mejor a la nueva constitución. Es un proceso eso. Bueno, voy a tener que acelerar porque solo tengo 2 o 3 minutos. Podemos terminar con la iniciativa Yasuni-YTT de Ecuador. Pues todos conocen un poco, superficialmente, lo que significa. La propuesta más radical como una alternativa post-petrolera y funcionó casi 6 años. Se dejaba el crudo, todavía se queda en el suelo, pero probablemente se va a comenzar con la explotación para el inicio del año que viene. Rafael Correa dijo que era su decisión política más difícil de su vida política. Y tenía 5 argumentos allá. Primero, lo que yo mencioné, la comunidad internacional nos falló.
Segundo, se necesitan los ingresos para las reformas sociales, la vida humana, que es comprensible. Ecuador tiene un nivel todavía relativamente alto de pobreza. Tercero, solo será afectado el 0.1% del territorio yasuní. Más que el 99% quedará intacto. Luego, un argumento ambientalista. Tecnología avanzada está accesible. Y además, quinto, todos no están de acuerdo de ese punto. Yo pienso que hay que dar un chance a ese argumento también, pero muchos dicen que, bueno, la historia de nacionalizaciones, etcétera, de las empresas petroleras no, bueno, revelan que no es una garantía que las empresas nacionales manejan mejor que las transnacionales. Pero yo pienso que eso depende de cada contexto. Hay que analizar ahí. Según Corea, las empresas petroleras nacionales y mineras serían más preocupadas por los riesgos sociales, culturales y ambientales. Entonces, pienso que podríamos redondear con algunas preguntas difíciles. ¿Qué son las políticas progresistas de desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es necesariamente crecimiento económico positivo. En Europa hay ese movimiento de degrowth, descrecimiento, que está avanzando y atrae mucha gente y activistas de todo el mundo. Hay una minería responsable, más o menos responsable, un extractivismo amigable. ¿Qué es el bien común? Materialismo o otros valores. Vivir bien, ¿qué es eso? ¿Es vivir bien o suma camaña lo mismo como desarrollo sostenibles? Alguien me preguntó eso en Europa. ¿Qué es eso de desarrollo y sostenible? A veces se hablan de las 3 patas o 4 patas del desarrollo sostenible. También podemos debatir el componente ecológico y social y filosófico, cultural de Suma Camaña, etc. Un minuto. Yo pienso que voy a agradecerles ahí por su paciencia y pasar la mesa y la palabra a Javier Albó. Muchas gracias. Sintetizando mucho, estoy 90% de acuerdo con todo lo que tú dices, ¿no? Hay un 10% allá que podríamos discutir, ¿no? Sí, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo te veo todavía muy o eso o lo otro. Y me da la impresión que hay más y. Sí. Es decir, que incluso cuando uno lee los testimonios que dicen en un lado y en el otro, cuando llega la hora de la verdad, y tú lo dices después en el otro, ¿no? Yo creo que hay mucho más de complementariedad, ¿no? Esta es una cosa que diría así generalmente, ¿no? Después, otra cosa que, bueno, yo he aprendido varias cosas que yo no sabía. Yo había detectado que en la Constitución ecuatoriana, haciendo una búsqueda de madre tierra, no sale madre tierra. Pero no me había dado cuenta que en el artículo 171 sale Pachamama. Exactamente. Sí. ¿No? Es interesante. Sí. Sí, sí. Pero en cambio en la de aquí de Bolivia salen las dos cosas, ¿no? Sí. He aprendido una cosa. Yo daba por supuesto que al empezar a hablar de summa causa
allá era como una clonación de la Constitución boliviana que estaba. La Constitución boliviana empezó mucho antes y empezó a meter eso. Pero me has derrotado porque he visto que Viteri tenía un artículo del año 2003 que era antes de todo eso. E incluso de los años 90, segunda parte de los 90, el mismo Viteri. Sí, sí, perdón, el que yo digo es el de los 90 también. Sí, sí. Ya, entonces reconozco que es una cosa convergente que también estaba en Bolivia. Tal vez donde ganamos nosotros es que en ACLO una vez ya hicieron todo un encuentro grande y dijeron, ¿cómo se podría decir cuál es la misión de ACLO? Antes de Simón Yampara y toda esa gente, ¿no? Y encontraron que era Alincausay. Alincausayta más caspa, sin ninguna influencia de Ecuador ni de nadie, ¿no? Pero bueno, eso no va. Sí. Donde yo encuentro que reaparece el II, más de lo que tú parece que has dicho ahora en la presentación oral, es sobre todo en las conclusiones, cuando se ve que dice que en realidad estos que dicen que son tan excedentes, no sé qué dirá nuestro querido el Eco, no recuerdo el nombre, el Andrés, no sé cuántos, ¿no? Sí, pero que en general no son tan así. Pero donde yo veo más la diferencia ciertamente es entre los que quieren poner por delante lo bio y los que quieren poner por delante lo antro. Bueno, no es ningún antro, antropo, ¿no? Sí. Ahí es donde yo veo que sí hay más diferencia, ¿no? En poner más. Y claro, hay uno, no recuerdo cuál de ellos, que dice, no vas a decir que tienen los mismos derechos el ser humano y el bacilo de Koch. Exactamente. Es un argumento que no está mal, ¿no? No. Sí. Es decir, que en realidad quizás no es exactamente todo al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, no bajaré a detalles de eso. Tifnis y Asuni, me ha parecido que has agarrado claramente los dos temas así más, con la diferencia de que en el caso del Tifnis se trata de un sitio con gran riqueza de diversidad biológica, pero aunque ahí también han hecho esfuerzos de encontrar otras riquezas allá, no es un parque así que tenga tanta cosa allá. Del Yasuní quiero dar un dato de todos modos, que a mí además de los que tú ya tienes y todo eso, un dato. No sé si has conocido la historia de un obispo, la vaca. ¿No has escuchado? Es uno que al final lo mataron allá. Había hecho el máximo de llegar a II, es un obispo vasco que había estado en la China y no sé dónde, y que había venido y hizo todo el esfuerzo de a ver si se podía llegar a entenderse entre los no contactados y las petroleras, ¿no? Y tuvo todo un intento y demás. Al final lo mataron, los Tagaeri, lo mataron, lo lancearon, pero en el lancearle a él parecía que era el buen vivir de ellos, ¿no? Es decir, que no era una cosa así, porque hicieron un montón de lanceadas medio rituales, ¿no? No era simplemente matarlos, sino era la defensa de su territorio, con la diferencia de que quizás fue al que mataron era al equivocado, porque realmente había hecho unos esfuerzos impresionantes dentro del Ecuador para defender los derechos de ellos. Y fue allá porque las petroleras, efectivamente, a pesar de todo lo que habían prometido, llega el momento y ¡paf!, se meten también a todos. Quería hacer esta referencia. Y otra también, que el Correa, aunque parece que tenía razón al decir que no la hipocresía yo creo que tiene toda la razón, que cuando empiezan, dice, a ver, vamos a ver, taca, que pongan y todo eso, ¿no? Pues allá, en el fondo, les da mucha más fuerza y mucho más interés el sacar los recursos que no lo otro. Pero
cuando tú en una nota nomás lo dice eso, que hablas del referéndum, de los yasunizados en el mundo, yasunizados únanse y todo eso, y quisieron hacer un referéndum, al menos según Gudinas, no fue nada así transparente el ir eliminando. Tú pones un par de ejemplos que son realmente, si dijeron eso pero sumarlos y decir que los que quitaron fueron esos, no parece que fue mucha verdad. Que más bien era que no toleraban de que hubiera un referéndum sobre eso porque lo hubieran perdido. No sé si tú has leído seguramente de que Gudinas dice eso. Sí, claro, yo vi a Gudinas hace poco. Sí, y me parece que tiene razón, de que no era que realmente no llegaban a la cantidad, sino que hicieron como ahora se está haciendo aquí con otro tema distinto, diríamos, de no permitir segunda vuelta de un disidente y cosas de esas, ¿no? Es decir, no querían de ninguna manera que hubiera un referéndum. Y entonces cambiaron las normas de la Corte. Yo me imagino que es verdad eso. No sé, pero habría que probarlo quizás, ¿no? Pero bueno, lo que se puede probar es que no presentaron listas, ¿no? Decidieron que era así, pero las listas no aparecieron, las listas de los depurados y todo eso, ¿no? Entonces, yo tengo que inclinarme a que es eso de aquí. Estas cositas quería decir solamente con relación a lo del Tivnis. Perdón, del Yasuní, sí. ¿Será verdad, la gran pregunta, será verdad que dentro de que se necesitan estos recursos para que realmente acabemos de una vez por todas con toda la pobreza? ¿Será verdad de que se usan esos recursos extras principalmente y mayoritariamente realmente, que es un compromiso muy fuerte de usarlos para acabar con la pobreza? No conozco el caso del Ecuador muy a fondo y no me animo a decir, aunque cuando he visto la carretera esa medio ecológica que hay desde el aeropuerto hasta Quito y demás, tengo la impresión que que lo que interesa más allá es decir, mira qué maravilla de carretera. No es tanto una preocupación muy ecológica, sino mira hasta dónde podemos llegar. Es uno de esos megaproyectos con los que aquí también tenemos, ¿no? Sí, me parece a mí, ¿no? Y en el caso de Bolivia, allí sí tengo seguridad que muchas de las grandes cosas que se hacen hay que distinguir megaproyectos y otra. Tal vez en un punto en que coincidimos en los dos países es en que lo de los satélites esos, tururut, no funciona mucho. Es más, hemos podido hacer un satélite, cosa que muchos países del primer mundo no lo hacen, ¿no? Y tanto en el de aquí como en el de allá, me parece que la cosa no es así, pero son millones y millones, ¿no? Que no sé si realmente va para acabar con la pobreza, sin negar que es importante tener un satélite para comunicación. Pero aquí lo tenemos y en el campo pues no mejora la comunicación, ¿no? Y entonces dicen, haremos otro. Bueno, entonces la pregunta yo creo que queda muy abierta, sin bajar a mayores detalles, de que se dice, pero después se hace que los mayores recursos se usan para eso. En el caso de aquí, sin duda que ha mejorado muchas cosas en el campo, pero sin duda que también se hacen muchos gastos que no van a esto, sino a mostrar que el poderoso vive mejor. Me parece a mí, ¿no? Sí. Bueno, pero de esos megaproyectos hay unos que son más así. El que yo más gozo, y creo que ha sido una inversión muy buena, son los teleféricos. Al menos de momento. Hasta cuando vino Correa también se pasó por todos los teleféricos y cualquier rato tendremos alguno mejor que aquel que es nomás turístico para ir a ¿cómo se llama? Loma, Cruz Loma, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Que yo lo quise subir el otro día, estuve yo hace poco en el Ecuador y quise subir al del Cruz Loma y me comentaron, dicen, no vale la pena. No vale la pena porque es más para turistas que otra cosa, como el de Cochabamba quizás, ¿no? Pero los de aquí son un récord mundial en cantidad de pasajeros que van allá para traslados diarios y demás, ¿no? Es lo que yo creo que es lo que justifica de la maravilla, la ciudad maravillosa de La Paz, ¿no?
Aunque hoy he leído ya un artículo en un periódico en que dice que después vete la tarde del viernes y verás que es la ciudad, no recuerdo qué nombre le pone, que rima con maravillosa, así, ¿no? Pero bueno, el peor de todos los megaproyectos que se quieren hacer es el de plantas de energía nuclear. Este no tiene por dónde atrapar. No sé si el otro también quiere hacer cosas de esas. No, Menos mal. no. Menos mal, entonces en eso nos ganan. Sí. Ahora, después, obviamente no te tocaba a ti entrar en eso, pero creo que en los dos presidentes Correa y Evo hay también un autoritarismo que no es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, todo lo de, porque habían estado los de Conalle en una protesta que de los urbanos, entonces les amenazó y muy fuertemente ahí de que les quitaba la casa. Les puso 15 días para desalojar y eso. Y ahí lo que lo salvó fue la cantidad de amigos internacionales que tiene Correa. Tú eres uno de ellos. Yo soy un amigo internacional de la CONAIE. Y todos somos, ¿no? Sí, Sí. Que se ha frenado, al menos de momento. Quizás esperará la siguiente para joderla. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que en eso se parece mucho Correa y Evo, de que no toleran de que haya uno que sea oposición, en cierta forma. Aunque los dos han tenido una llamada de atención, la tuvo el Correa en las subnacionales de allá, una llamada de atención fuerte que le obliga a cambiar, a ponderar de que no se puede ser así tan autoritario. Y aquí también el Evo. Yo lo he dicho el día domingo en página 7 y hoy ya me ha replicado el Evo. ¿Cómo dice eso el Javier Albó? Sí, yo vi la respuesta de Evo en la prensa hoy. Sí, bien. Pero entonces yo creo que no tener todo el poder es bueno, porque obliga a dialogar con los que son distintos, incluidos los que eran ex asesores, como la Rebeca Delgado y el Damián de Sucre, ¿no? Entonces, sí, el Condori, sí. 3 minutos, uy, me queda una página todavía. Sí. Me darás un poco de yapa, ¿no? Pero poquito, sí. Tú has hablado, y me ha gustado mucho la metáfora del camisa de fuerza, que es otra manera de decir lo mismo. Pero después me ha llamado la atención, yo enseguida cuando vi la camisa de fuerza dije, son las presiones que hacen los gobiernos contra el derecho de consulta. Y en eso estamos un poco mejor porque aquí hemos tenido al menos algunas consultas, ¿no? Sí, pero, casi 50 aquí en Bolivia, ¿no? Pero miremos la del TIBNIS, de la que hablas poco, ¿no? Y son consultas cuando llega, dice, el gobierno dice, es una camisa de fuerza, no podemos hacer lo que queremos. Y los otros también dicen, es una camisa de fuerza, no nos aceptan lo que nos reconoce la Constitución y los derechos de los pueblos, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es más que cuando llega eso, ellos no quieren ceder en muchas cosas, sin negar que dentro de los pueblos indígenas también puede haber exageraciones, ¿no? Pero, muy bien. A ver ¿dónde está? Me paso eso, pero diré 2 cosas que me parece que son importantes antes de acabar. Siempre hay una diferencia que es obvia, que tiene que haber, ¿no?, entre lo que dicen los textos constitucionales que miran a la visión y otra cosa muy distinta es la necesidad de tomar decisiones prácticas en la vida cotidiana. Aquí lo solemos decir y en Ecuador, no sé si también lo dicen, no es lo mismo, otra cosa es con guitarra, ¿no? Sí, otra cosa es con guitarra y es mucha verdad, ¿no? Porque debe tenerse una visión más global de todo el conjunto, también la correlación de fuerzas que se tienen. Ahora, por ejemplo, yo creo que tendrá que tomar en cuenta que Revilla, pues,
pesa en la ciudad, en la megápoli más grande, que es la combinación de La Paz y el Alto y todo eso, es mayor que la de Santa Cruz, ¿no? Sí. Pero, por otra parte, también es verdad que cuando se llega al poder, y estos ejemplos que he dicho de CONAIE y cosas de esas lo demuestran, que el poder corrompe, y que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que por lo tanto ya muchas de las cosas que dicen el Álvaro, el Evo y eso, es porque están en el poder y entonces no conceden una cualidad que es fundamental, es una cualidad fundamental de toda democracia y del buen vivir, que es la capacidad de escuchar a los distintos, sobre todo si son distintos, que son disidentes dentro del mismo sueño de tener un vivir bien, ¿no? Hoy he visto unas críticas muy fuertes que ha hecho el Rafa Puente, por ejemplo, a todo lo que están haciendo ahora en la cosa de esa. Entonces, que es bueno no tener el poder total para que por lo menos, si es por la fuerza, tengan que saber escuchar. Y la última cosa que quería decir era que al nivel internacional, uno y otro se han hecho muy buenos por otros. Han hecho cosas muy buenas que han obligado. En el caso nuestro fue el Evo cuando le quitaron que el avión no podía aterrizar en un montón de sitios, ¿no? Porque decían aquí dentro, ¿cómo se llama? El Snowden, ¿no? Y que por suerte no iba. Que entonces fue un triunfo internacional muy importante del Evo. Y para el caso del Correa, el hecho Assange, que ha dado y que sigue dando, y el Assange puede hacer muchas cosas gracias a que el Correa le dio un apoyo. En fin. ¿Hasta me ha sobrado tiempo? Gracias, Javier. Es verdad que se hizo un gran esfuerzo y muy interesante y demás, ¿no? Pero no fue una consulta previa libre, y esto lo dijo claramente la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que después hizo una especie de avalúo juntamente con partes de la Iglesia. Yo en esos días, casi cada día recibía, no sé quién es todavía, como decía, ¿y la Iglesia qué dice? ¿Qué dice? Como queriendo decir que yo estaba en la luna de lo que pasaba. Pero lo he seguido muy de cerca. He leído bien el documento de ustedes, el del CIFDE, que fue distinto, también lo he leído. Tienes razón de que se hizo mucha cosa, pero lo que fue es que no hubo un montón de regalos, un montón de plata, un montón de cosas que pasó por allá y que impidió, digamos, al final la comisión esa que se hizo de derechos humanos, el último informe que tiene, dice no está según los estándares internacionales de consultas. Es un apabullamiento hecho allá de. No voy a hablar más porque quiero decir otras cosas. Bien, pero bueno, sí, una cosa quiero decir. Lo que en realidad se preguntó era si se quería que fuera intangible o no intangible. Era lo primero que se preguntó. Y con un par de pósters que había allá, que uno se decía el TIVNIS totalmente intangible y el otro que también que venía del CERNAP, que distinguía entre zonas. Estaban ya preparando allá porque, pero no puedo bajar más detalles, ¿no? Ya los hablaremos de eso. Pero entonces, fue una cosa interesante, sin duda, pero no fue una consulta previa, libre e informada, ni siquiera cumplió, en mi opinión, la respuesta muy ambigua que había dado el Tribunal Constitucional. Dice, es constitucional siempre que previamente se haga alguna cosa. Pero bueno, ya. Carlos, progreso es una palabra que sale mucho en muchas partes y Gudinas también la usa y demás, ¿no? Yo creo que efectivamente tienes razón en muchas cosas que vienen de otra parte y lo que digo para ti quizás también va para ti, para tú el otro, ¿no? El vivir bien es una expresión, una construcción social sacada de otra parte, pero que tiene una base, pero que no es lo mismo que tú has hablado del AILU, por ejemplo. No es como el AILU, que es una institución, no es una construcción que ha venido después, pero de muchas fuentes y que cada uno la interpreta un poco por su lado como le conviene, ¿no? Pero
pero que no es eso. Y a mí me parece que esta contradicción, es decir, todos quieren progresar, pero el hecho de que quieran progresar, el caso que a mí me resulta más interesante es el de los camiris. ¿Qué es un camiri? Un ricachón, ¿no? Sí, un ricachón, y que sí, algunos serán muy generosos y estarán en la línea del vivir bien y compartir bien y todo eso. Pero hay otros que son unos michas del carajo, ¿no? Que lo que quieren es ellos, y a los que más explotan es al que está al lado, ¿no? Que son quizás sus parientes, ¿no? Entonces, en conjunto, es un sueño, es una cosa que no hay que decir simplemente que viene de afuera. Yo creo que está allá adentro. Y para mí el mejor ejemplo es esto que les he dicho de A que pasó con Aclo, ¿no? Pero que es un sueño que está en pugna constante entre el Summa Camaña y el Sacra Camaña, ¿no? Están juntos allá y pelean y pelean y pelean y en este sentido es un intentar a ver cómo se puede hacer que dentro de eso prevalezca lo del Summa Camaña. Y tenía otro punto que también quería decir. A ver, ¿dónde está? No, aquí me quedo. Muchas gracias. Por favor, su micrófono. Presiona el botón. Adelante. Ok, muchas gracias. Primero a Javier por sus observaciones críticas y comentarios tan constructivos, y lo mismo vale para ustedes. Comentarios muy relevantes. Intentaré responder más que todo a las personas que Javier no mencionó. Bueno, solo que una cosa, Cintia. Claro, entiendo lo que tú dices, pero yo pienso que sí son muy comparables las visiones constitucionales hacia la naturaleza y la madre tierra Pachamama de Ecuador y Bolivia. Pienso que sí, eso depende de nuestra aproximación y problematización del tema. No voy a quedarme mucho ahí. Yo estuve hoy en el Ministerio de Medio Ambiente aquí, tuve una muy rica y larga conversación con la ministra Alexandra Moreira, que seguramente aparecerá en mi próximo artículo también y en el libro que estoy terminando. Bueno, entonces, pasando a Iván Zambrano. Creo que nos hemos tenido algún contacto por el ciberespacio, por Twitter o algo así. Reconozco tu nombre y tu afiliación en Oxford. Bueno, el origen ahí, de dónde vienen los derechos, cómo llegó a incorporarse más que todo en el caso de Ecuador. Mencionaste un nombre correctamente, Alberto Acosta, que es uno, pero también, bueno, como Ricardo Ulcuango también sabe, gracias por tus comentarios adicionales también sobre el contexto histórico y el aporte de las organizaciones indígenas. Hay otros, y pienso que es difícil en el caso de Ecuador separar el proceso constituyente que llegó que contribuyó a la Constitución de 2008 y la iniciativa Yasuní. La iniciativa Yasuní, de hecho, se estableció un año antes de la aprobación de la Constitución de 2008. Había diferentes actores ahí. Acción Ecológica es una organización con Esperanza Martínez y otras personas allá que también contribuyeron a la iniciativa Yasuní, así como Oil Watch. Pero CONAIE propuso el moratorio petrolero en 1995, que fue el embrión de la iniciativa Yasuní, y también el embrión de preocuparse
en esa extensión por los derechos propios de la Madre Tierra, de la Pachamama, la Amazonía. Bueno, José Núñez del Prado, el origen del vivir bien, etcétera. Es un debate que no ha acabado, que casi ni siquiera ha iniciado, pienso yo. Y bueno, es solo, y alguien más estaba comentando eso, es solamente una filosofía indígena. En mi exposición yo mencioné a Andrew Dobson, el ecologista, el catedrático en ciencia política. Allá, entre el ecologismo radical, allá tienen una conceptualización que llaman the good life, la buena vida. Que es, cuando uno se pone a comparar, hay muchos componentes muy parecidos, como en la presentación filosófica de vivir bien, summa cammania o summa causai. Es un tema postmoderno, un nuevo paradigma. ¿Paradigma qué es eso? Bueno, es una ruptura definitiva, brutal, inicio de algo nuevo. Más o menos como un orden nuevo de las cosas, que es una de las traducciones posibles de Pachacutic, ¿cierto? Hay muchos símbolos ahí. ¿Qué tipo de sociedad? Yo pienso que, bueno, es interesante esa observación ahí. Es así que el ayú ha sido sustituido. Yo estuve hablando hoy, almorzando hoy con Simón Yampara y pasé 2 días con él en Cochabamba la otra semana, un poco hablando sobre su lucha intelectual por los conceptos. Yo sé que hay muchas discrepancias y diferentes interpretaciones también de los orígenes de los conceptos, y etcétera. Y ahora, interesante que Javier también comentó eso, que anteriormente había pensado que Ecuador, sinceramente, hubiera copiado o algo así, pero es interesante que en los años 90, por ejemplo, había un debate en la Amazonía, más que todo en el lugar, en el pueblo que el amigo Ulcuango mencionó, Sarayaco, sobre el significado de summa causai. Yo estuve en la Amazonía ecuatoriana con los dirigentes históricos de Sarayaco, no los dirigentes actuales, sino que los hermanos mayores de ese Viteri que Javier Albó mencionó, Alfredo Viteri y Leonardo Viteri, los que fundaron el movimiento indígena amazónico en Ecuador. Porque en Ecuador el movimiento indígena tiene 2 cunas, la sierra y la Amazonía. Aquí también, por supuesto, se puede decir. Bueno, en los años 90 no había una comprensión generalizada de qué significa realmente ese summa causai en ese caso, en los años 90. Lo mismo ahora, bueno, es la crítica también que el mismo Eduardo Gudinas reconoce. Bueno, ese es nuestro desafío, debemos clarificar mucho mejor qué significa, porque Gudinas es un activista, es muy crítico al gobierno de Corea ahora, especialmente después del cierre de la iniciativa Yasuni. Ahora se ha establecido el concepto de summa causai y de buen vivir en la Constitución, lo mismo como aquí. Es decir, es difícil también ser oposición. Bueno, es un principio del gobierno en las políticas públicas,
trabajan con esa conceptualización o intentan hacerlo. Es un proceso de aprendizaje también para las instituciones del Estado, por supuesto. Bueno, pienso que solo tengo un minuto, a ver si Pedro Portugal, un placer. Sí, era, bueno, más o menos lo mismo ahí. Es exclusivamente cuestión de principios indígenas. Era también una reflexión tuya allá. Yo pienso que es muy valioso, importantísimo, replantear, como tú dices, o reflexionar, redefinir los conceptos, como yo propuse también incluso, qué es el bien común, es solo materialismo, etcétera. Desarrollo. Bueno, estamos en países, como yo he repetido, con demandas sociales más urgentes que las ecológicas muchas veces, que son las demandas sociales. Y aquí, bueno, como también varios han mencionado, bueno, no sé si solamente críticamente o eso de la construcción de mega obras, etcétera, de proyectos de infraestructura muy visibles, escuelas del milenio, etcétera, carreteras, enormes satélites, como mencionó, etcétera, etcétera. Pero más que todo, más importante, lo que tiene que ver con las inversiones en salud y educación, pienso yo, y el acceso a salud y educación para los que anteriormente estaban marginalizados. Solo han comenzado, bueno, todavía no hay garantías de salud, atención médica buena en todo el territorio boliviano, ecuatoriano. Por ejemplo, en la Amazonía falta mucho trabajo, pero yo pienso que ese componente de reformas sociales es un buen comienzo. Bueno, y luego el otro lado del ecologismo es otro proyecto, pero también debe ser integrado como un plan para llegar a... Y exactamente, no es ni el uno ni el otro. Ni solo uno, ni solo el otro. No. Ok, muchas gracias. Gracias. Antes de dar cierre a la pregunta de José Núñez del Prado, tomamos la decisión de no compartir el artículo previo al evento, pero por una razón que les voy a comentar. Porque Ricard, tengo entendido que había enviado el artículo para su consideración, una revista académica, entonces estaba temporalmente embargado, o se encuentra, lo hemos hablado al principio de este evento, entonces entendiendo que tal vez en un par de semanas le puedan decir cuál es su estado, podríamos consultar con Ricard si podemos compartirlo en su estado. O sea, lo que no queríamos que pase es compartirlo a 40 personas, que efectivamente cuenta como una publicación, una difusión. Pero tenemos toda la intención de hacerlo, tenemos las direcciones de correo electrónico de todos ustedes, entonces cuando nos diga Ricard que presionemos el botón rojo, lo haremos. Sí. ¿Está bien? Gracias otra vez a todos ustedes, a Ricard, a Javier, por la generosidad de su tiempo y sus aportes, y hasta el próximo encuentro. Gracias.